La verdad, muy impresionada, Pepe, no porque sea nuevo el asesinato a periodistas, van, si mal no recuerdo, son 124 asesinatos en lo que van del sexenio en lo que va de del siglo. periodistas nada más. En lo que va del siglo, desde el 2000 pues hasta la fecha, en 17 años, van efectivamente ese enorme número de periodistas asesinados. En lo que va del sexenio van 35, 36, según el dato que tú quieras aportar. Pero mira, lo que sí me sorprende es, regresamos a estos discursos solemnes, los minutos de silencio, el presidente comprometido, preocupado, habla de la libertad de expresión, cuando sabemos que, hablábamos aquí la semana pasada, pues el tema de violencia habían decidido que de eso no se hablaba. ¿Te acuerdas que justo salieron las cifras del incremento en la violencia, del número de homicidios dolosos, y de repente resulta que todo el mundo estaba asustado porque, no se habían acabado los homicidios del crimen organizado? Y entonces tenemos estos discursos tratando de hacer empáticos con la prensa, cuando no hay ni siquiera recursos. El mecanismo de protección a periodistas y defensores de derechos humanos este año no tenía recursos. Hoy me daba Juan Pardinas, ¿De el director del IMCO, nos daba un dato muy interesante. Esta fiscalía, que no sirve para maldita cosa, hasta ahora, ha operado desde el año 2011, en que se fundó, plenamente ya en 2012. Ha tenido 4 fiscales en 5 años, 6 años. Ha tenido un presupuesto el último año de 26 millones de pesos. El año pasado no ejerció ni siquiera los 26 millones de pesos, ejerció 17 millones de pesos. Ahora se habló en Los Pinos de darle a esa fiscalía más personal, más dinero, más recursos. La pregunta es, ¿para qué? Ojalá para que haga finalmente su trabajo. Pero ¿de qué ha servido esa fiscalía? Pero cuando hablas con cualquier periodista o defensor de derechos humanos que ha tratado de bajar recursos o de tener apoyo de esa fiscalía, sufren para que al final les digan, no, tú eres un exagerado y no te lo mereces. Ay, a ti fueron 3 llamaditas y eso no califica. Y eso lo oyes recurrentemente. Algunos obtienen los apoyos y entonces andan con unas camionetotas, que casi es peor. Y cuando hablas de coordinación, que al final uno de los ejes de la nota del día tiene que ver con la CONAGO y con este llamado del presidente a coordinarse con los gobiernos estatales, pues los gobernadores pues andan papando moscas, haciendo como que sí. Y yo veo el caso de Sinaloa. Hoy en entrevista el fiscal de Sinaloa decía pues que no podían averiguar nada del caso del asesinato de Javier Valdés porque solo 9% de las cámaras de Culiacán servían. Entonces, lo que decía Víctor hace un momento, sí. Claro, 9% es el dato que dio hoy el fiscal. 1 de cada 10. O sea, imagínate entonces para qué sirvió la inversión y qué tipo de planeación y prevención del delito. Bueno, ahí está la puerta, ahí está la ventana abierta para que los criminales, quienes sean, porque no estamos pensando en un criminal con bota piteada, cinturón piteado, cadenas, ¿no? Pistola. Pepe. No. Puede ser, pero también son aquellos que al amparo del poder, de su conveniencia, siembran este reino del miedo. Claro. Y matan a quienes da la gana porque al que maten lo pueden matar y no pasa nada. Ni la ciruela pasa. Y no solo eso, es bien fácil, todo es culpa del crimen organizado. ¿Y quién es el crimen organizado? Entonces, pues son los narcos. ¿Organizado desde el poder? Exactamente. ¿O organizado ¿Quién es desde el crimen organizado para que no desde haya, el Averno, desde para el que no infierno? haya un solo incentivo a romper con la impunidad, a verdaderamente proteger, no solo porque rompas con la impunidad y que se castigue cada uno de estos crímenes, sino que tengas capacidad de prevenir? Hablaba ahorita Víctor Torres de pues, los mapeos, cuáles son los elementos para prevenir este tipo de delitos. Hoy por hoy no hay ninguno, Pepe, y llevamos casi 6 años, 5 años de sexenio, donde no ha habido avance en lo más mínimo. Mejor se callan y en última instancia se avientan un minuto de silencio. Y yo creo que acá el único caso donde yo he visto resultados efectivos fue en el caso de Juárez, cuando la iniciativa privada se involucró y obligó a los 3 órdenes de gobierno a trabajar de la mano, a meter ministerios públicos, investigaciones serias, y entonces el crimen empezó a contenerse en Ciudad Juárez. Yo no he vuelto a ver ni siquiera ejercicios de coordinación como hubo en ese momento en la Mesa de Seguridad de Juárez, para que en serio
tengamos resultados efectivos, no solo para proteger a los periodistas, sino a la ciudadanía en general. Mientras no se cumpla la palabra presidencial empeñada en la voluntad de las autoridades de todos los niveles, los periodistas van a seguir muriendo. Y los ciudadanos también, Pepe, no nada más los periodistas. Entonces, acá no es un tema nada más de palabra. Correcto. Creo que el presidente también tiene que ver cómo va a hacer que se cumpla lo que él está pidiendo y no nada más hacernos un discurso más.